Os iba a relatar el hecho de un caso en concreto que hacemos de este trabajo de una pareja que tiene un hijo con un trastorno mental y uno de los padres quiere que le den medicación y el otro no. El padre no quiere que le den medicación porque está en contra de los psicofármacos y de cómo los diferentes medios utilizan los psicofármacos en términos de revistas. En cambio, la madre se queja de las diferentes portadas de periódico y en relación a cómo tratan esa información, polarizando la opinión pública en base a una controversia y utilización negativa de los psicofármacos en el medio actual. El problema radica en que no comprendes cómo han hecho durante todos los años los psicofármacos. En 1936, el neurólogo portugués Egas Moniz hizo una operación quirúrgica que destruía conexiones entre el lóbulo frontal y otras regiones cerebrales. Recibió el premio Nobel y a todos esos pacientes que tenían les dotó de una anulación de sus capacidades cognitivas, de las que tuvo una enorme controversia y ha tenido una enorme repercusión en la vida de los pacientes, y eso yo no quiero que le pase a mi hijo. La información no puede basarse en 4 portadas de periódico, porque la información está sesgada. En estos casos se suele utilizar mucho el denominado sesgo de confirmación y te centras exclusivamente en datos que corresponden a tu perspectiva personal. Cuando la clorpromacina fue descubierta, se consideraba una mala sustancia. En 1955, este antipsicótico se consideraba bueno, pese a las posibles repercusiones que tenían en el organismo. Se habla de un desequilibrio químico a nivel dopaminérgico que no existe. En su día se comparó este problema con la insulina en relación a la diabetes, pero en el caso de la esquizofrenia no existe una anomalía, ningún desequilibrio químico que pueda explicar a nivel neurobiológico los mecanismos subyacentes que implican el desarrollo de la esquizofrenia. Realmente, los estudios que se basan en revistas científicas aportan beneficios y aspectos perjudiciales reales que produce el consumo. Casos como la fluvoxamina y otros ISRS producen sedación e insomnio, pero también mejoran los síntomas de depresión y de ansiedad. Si nos fijamos bien en muchos titulares de periódicos, polarizan constantemente la opinión pública en función de sus intereses propios. Por ejemplo, titulares como "Cuidado con los tranquilizantes y los psicofármacos porque matan más que las drogas", titulares del País y La Vanguardia. Por otra parte, la ciencia nos engaña. Hay numerosos estudios que tras el fracaso del medicamento no se publican, y son datos que revelan el fracaso de diferentes investigaciones. Estas revistas que tú mencionas no datan ni reflejan esos datos, y sinceramente es normal que sea un escéptico de la ciencia. La ciencia, junto con la farmacología, es rigurosa y establece tiempos de aprobación de los fármacos en función del psicofármaco, porque un psicofármaco tiene que pasar por la fase de descubrimiento, la fase preclínica, la fase clínica y, por último, la fase de aprobación y registro. Bien, ya que te crees que lo sabes todo y hablas de nuestro hijo que no puede recibir una determinada medicación o sí recibirla, podemos hablar de los antidepresivos, en la que la FDA americana aconsejó restringir y vigilar el uso de antidepresivos por su aumento de la ideación suicida tras el consumo de estos psicofármacos. El uso de antidepresivos puede provocar un aumento del riesgo de suicidio, y no solo con estos fármacos, sino también con los antiepilépticos, que han demostrado que hay un doble riesgo de conducta suicida en comparación con pacientes que tomaban placebo, en un estudio de la FDA entre los años 2005 y 2008, en el que se realizaron 199 estudios. Señala la FDA que, de hecho, de los casi 44.000 pacientes que realizaron este estudio, 4 personas de las que tomaban fármacos antiepilépticos murieron, y no murieron ninguno de los que no habían tomado esos fármacos como placebo. El caso de los antipsicóticos como la tiroidacina, utilizada en España desde 1959, en 1995 se publicó un trabajo que mostraba que era el neuroléptico con más efectos cardiotóxicos, arritmias, taquicardias, prolongación del intervalo Q2 en sobredosis. Sin embargo, hubo que esperar hasta el año 2000 para que la FDA americana impusiera una serie de restricciones y recomendaciones en su uso, tomando como base la evidencia de que el fármaco podía aumentar no solo la duración del intervalo QT, sino otra serie de implicaciones clínicas de enorme relevancia. Y esto es lo que hace con el resto de medicamentos. Publican poco y no el origen de las cosas. Por eso no quiero dar medicación a mi hijo con esta afectación que cambiaría el curso de su vida.
Tal vez durante muchos años los psiquiatras hayan estado usando un fármaco peligroso con mucha ligereza. Entre 1976 y 1985 este fármaco, este neuroléptico, fue el más prescrito en determinados ámbitos clínicos de los Estados Unidos, a pesar de las publicaciones ya existentes sobre sus reacciones adversas. También podemos preguntarnos si es realmente casual que la divulgación del riesgo cardiotóxico de la tiroxina coincidiera con la progresiva aparición de los nuevos antipsicóticos, a cuya implantación favoreció. Haces constantemente referencia a efectos causales y un medicamento causa una cosa u otra. En este caso de la FDA que comentas, no se tuvo en cuenta la fase de depresión ante la mejora sintomática inicial con la toma del antidepresivo. Además, en sujetos depresivos suele haber mayor probabilidad de suicidios, y no tanto por el antidepresivo en cuestión. Aparte que es un caso concreto, el porcentaje de que eso ocurra está por debajo del 1%. Además, ya que estás implicada con que reciba una determinada medicación, ¿por qué no hablamos del porcentaje de éxito de los fármacos con respecto a los placebos? Los psicofármacos actúan, según los estudios, con un 65% de eficacia, mientras el placebo sobre el 50%, sin tener en cuenta la serie de efectos adversos que generan en el individuo. No digo yo que sea el especialista en concreto, pero psiquiatras de enorme reconocimiento como Allen Francis reconoce que en el mundo de la ciencia los psicofármacos no deberían tener tanta cabida, y no solo él, sino también otros investigadores como Peter Gottschalk. Para comprobar la seguridad de un fármaco es necesario hacer una serie de pruebas de diferentes tipos, que conllevan varios factores. Hay que saber el tipo de medicamento, el tipo de paciente, el tipo de enfermedad e incluso la distribución geográfica. En el caso de los antipsicóticos mencionados, en los años 50 los antipsicóticos clásicos producían efectos extrapiramidales y con la era actual, además de realizar controles hematológicos con la clozapina, por ejemplo, también se evitan los efectos extrapiramidales. Por otra parte, la sintomatología de la medicación es temporal. Poco a poco la bulia, la alogia y otras características de la sintomatología negativa debido al medicamento van desapareciendo, y también la posología se ajusta a la farmacodinámica del individuo y a las interacciones farmacocinéticas en el organismo. Tú misma me dices que mi información carece de validez, pero te puedo plantear más casos, como el caso del triazolán. En 1977 irrumpió en el mercado mundial como un hipnótico de referencia. Se considera el fármaco más prescrito mundialmente para combatir el insomnio. Se comercializó en España en 1979 y se recomendaban dosis diarias de hasta 1 miligramo. Pocos meses después, tras recibirse numerosas notificaciones adversas, Holanda redujo esas dosis de manera que solo se compresentan. La mala praxis puede suceder, pero también tienes que tener en cuenta los efectos positivos que tienen los psicofármacos, como por ejemplo los individuos de TDAH. En caso de TDAH, si nos remitimos a las teorías dopaminérgicas, que son las más complejas, si te parece bien, con que nos centremos en las tasas de éxito académico de individuos que tienen TDAH, se puede ver. La diferencia radica en que los niños de TDAH tienen dificultades para concentrarse incluso en las actividades que les gustan. Tienen una problemática de procesamiento de la memoria de trabajo que les impide comportarse atencionalmente. 1 de cada 4 casos de fracaso escolar puede tener como origen de TDAH no diagnosticado. Tenemos datos de la Fundación CADA que nos indican las tasas de repetidores del 42% frente al 13%, tasas de suspensos del 60% frente al 19%, tasas de expulsados del 14% frente al 6%, y también el 38% de los adolescentes con TDAH abandonan los estudios secundarios frente a un 5% de adolescentes que no tienen TDAH. Por otra parte, podemos hablar de los manuales de psiquiatría. Si quieres, podemos hacer de referencia al DSM-5, que genera un trastorno premenstrual inexistente. También podemos hablar del DSM-3, que incluía la homosexualidad como un trastorno mental. El déficit de atención, cuyos estudios en Estados Unidos marcan una clara controversia en su empleo. Sujetos que mediante un proceso estacional se consideran, debido a que han nacido en diciembre, que tienen un déficit de atención porque son los más jóvenes de su año, no porque realmente tengan un déficit de atención, y se hace un sobrediagnóstico de esta supuesta patología en el que se pone a tela de juicio una serie de comportamientos disruptivos y una falta de atención en la que podría ser representativo de todos los niños de su edad. Decir que el DSM es una herramienta de orientación de diagnóstico y que se basa en la sintomatología y en el contexto, y además es interpretable. Por último, considero que no se han establecido campañas de concienciación psicofarmacológica
en la población. No se habla en los medios de comunicación de esa imperiosa necesidad de que los individuos sepan las reacciones adversas de los medicamentos y de su uso. Sinceramente, creo que no interesa informar a la población y por eso pasa lo que pasa, que se interpreta mal toda la información. En un artículo de La Vanguardia, Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, afirma que cree que el gran consumo de tranquilizantes y somníferos y antidepresivos tiene que ver con nuestra sociedad, que hay una baja tolerancia a la frustración. ¿No crees que estamos intentando resolver mediante soluciones rápidas nuestros problemas mediante psicofármacos? ¿No crees que nos estaremos precipitando con la medicación? ¿Qué hacemos?